Muchas gracias por la presentación, por la acogida y quiero extender el agradecimiento sobre todo a José María Sánchez Verdú, que es el culpable de que yo esté aquí y espero que no se arrepienta. Efectivamente, no solo como filóloga, sino también como dramaturga, como persona de teatro y especialmente como italianista que durante años ha tenido como parte de su recorrido docente y de investigadora la ópera italiana, en sus formas, en sus temas, en sus matices en torno a la palabra, y luego polemizaremos, Gotzón, que me lo has dejado ahí a tiro, sobre si la lengua de las canciones que uno puede escuchar con los ojos cerrados es alta literatura y es poesía o es solamente esclava de la música. Desde luego, en los madrigales italianos suele ser poesía de la buena, pero como vamos a poner algunos ejemplos, pues ahí lo veremos. En fin, yo los años en los que trabajaba con cantantes, pues era una filóloga un poco externa al ámbito de la música, del que soy una apasionada, pero en el que no tengo más formación que la que uno se hace desde ese lugar del placer, ¿no? Cuando llegué al teatro me consideraban como una señora que venía del ámbito de la música porque sabía de ópera y venía de trabajar con cantantes. He enseñado dramaturgia a los bailarines y era esa señora que venía del teatro. De manera que encontrarme aquí entre filósofos, siempre ajena, pero parte de ello, pues es para mí una forma habitual de relacionarme con ese recorrido que va desde la reflexión para ustedes hacia el arte y hacia la ejecución, que es algo que vemos también aquí y escuchamos en los conciertos de la noche. Un programa muy completo al que me sumo con muchísimo gusto. El interés de compartir en este foro las funciones dramáticas de un texto escrito para ser representado con música reside, ya nos imaginamos, en la imbricación entre la partitura y el libreto, que es lo que va a centrar mi intervención. Pues ninguno de los dos goza de plena independencia. La Coronación de Popea, que es la ópera de Monteverdi sobre la que voy a hablar, se escribe además, ya ha hecho mención a ello Gotzón, en una época en la que muchos aspectos de su notación musical, que hoy son fundamentales para la interpretación, como las indicaciones de dinámica, de tempo, estilísticas, etcétera, no se anotaban en la partitura, que era una simple guía que los músicos, avezados en sus destrezas, completaban durante la interpretación. A veces lo único que se reflejaba en estas partituras era la línea vocal y el bajo continuo, debiendo los instrumentistas entregarse a una cierta libertad interpretativa dentro de una serie de reglas armónicas establecidas. Y a esto hacía también alusión ayer durante su concierto, también acompañado por las explicaciones, a Antoni cuando hablaba de qué pasaba con esas partituras en las que no todo estaba anotado, ¿no? En fin, por ello, cada partitura de la Coronación de Popea editada a lo largo del siglo XX, ya nos ha explicado Gotzón que hasta el siglo XIX, en general, el arte barroco y desde luego también el de la música era algo que estaba un poco relegado. Cuando en el siglo XX ya se plantea la necesidad de realizar estas ediciones de partituras de música barroca, al resurgir este repertorio, todo esto supone en el siglo XX una reinterpretación filológica y musical por parte de su editor. Generalmente este editor era un director que, partiendo de los datos que Monteverdi legó en este sentido y de los conocimientos filológicos que poseía, ofrecía su punto de vista para montar la obra. Es decir, que no hay una sola partitura de la Coronación de Popea hoy día, aunque se conserven dos ediciones originales que vienen del siglo XVII, pero entre sí también pues, tienen sus diferencias, una en Nápoles y otra en Venecia, ¿no? Así que en los ejemplos musicales que compartiré he utilizado por economía la reducción para voz y piano realizada por el director inglés Raymond Leppard en 1968. En cuanto a los ejemplos textuales que voy a compartir, parten del libro de traducción libre al castellano de mi autoría, editado por el Teatro de la Zarzuela para el montaje de l'Incoronazione di Popea en el 99, con dirección musical de Alberto Zedda, una versión, la suya, que él llamaba, con respecto a estas dos ediciones que existen originales del siglo XVII, la terza vía, un tercer camino musical. Quizá luego en el debate tengamos ocasión de
de debatir sobre cuáles otras vías dramatúrgicas y no solo musicales hemos ido viendo en sucesivos montajes, entre ellos en uno que se hizo en el Real, creo que ya en 2012, con una versión musical también muy intervenida de Philip Boesmans. Bien, pues una de las primeras denominaciones para el drama musical que hoy conocemos como ópera fue fábula y música. Ha hecho también Gotzón alusión a ello. Pero esto de fábula para nosotros es un concepto aristotélico que quiere decir más o menos la historia de ficción. La historia completa que se nos va a narrar y que normalmente, cuando Aristóteles lo acuña, viene de los mitos de su época, de los mitos griegos, ¿no? Pero esta denominación de fábula y música, todavía heredera de ese nacimiento de la ópera del que se acaba de hablar a finales del siglo XVI, evoluciona. Y justamente este libreto de la Coronación de Popea, escrita en 1642, lleva ya un subtítulo distinto. Ya no es fábula y música, es ópera in música, donde ópera quiere decir obra musical, algo así como teatro musical. Su libretista, el libretista de la Incoronazione di Popea, Gianfrancesco Busenello, 30 años más joven que Monteverdi, fue plenamente consciente de la dimensión dramática de la obra, separada de las ocasiones festivas que se habían dado origen al nacimiento del género. Y por eso he elegido esta ópera en un contexto en el que se está hablando de dramaturgia, donde la dramaturgia musical corre paralela a la dramaturgia textual y dramática. Este libretista, Busenello, era miembro de la Academia Veneciana de los Incógnitos y, partiendo de materiales históricos y dramáticos de curso en su época, escribió una especie de fantasía carnavalesca. La ópera se estrenó en época de carnavales en torno a un episodio de la vida de Nerón. Un verdadero culebrón que voy a resumir para que cuando hablemos un poquito de los personajes y de sus funciones en el drama podamos seguir un poco este río interno de esto que habría podido ser una serie escrita hoy. El emperador Nerón, manipulado por la cortesana Popea, la chica guapa, se decide a repudiar a su esposa, la emperatriz Octavia, la mujer digna, y a coronar como tal a Popea. Popea, en su interesado proceder, ha abandonado a su rendido amante, por supuesto, el tercero en discordia, el general Otón, a su vez cortejado por la joven inocente Drusila, porque no hay 3 sin 4. El filósofo Séneca intenta consolar a la emperatriz y convencer a Nerón de lo imprudente de sus propósitos, pero solo consigue que Popea, temerosa de la influencia del filósofo, sugiera al emperador la muerte de su consejero. Séneca se vio obligado a suicidarse. Esto es en la historia de Busenello. Todos sabemos que no fue esta la razón por la que Séneca se suicidó. Octavia, la emperatriz, en tanto, planea matar a Popea por medio de Otón, que se ve obligado a obedecer a la emperatriz y así lo intenta, entrando con intención homicida en el jardín de Popea mientras ella duerme, disfrazado con las ropas de Drusila, la chica que lo persigue a él enamorada. Hasta aquí, deslealtades conyugales, manipulaciones, encargos de asesinato, el culebrón está servido. Pero el dios amor hace entonces una intervención mágica, Deus ex machina, le llamaban en el ámbito del teatro los griegos y los romanos a estas intervenciones que caían desde arriba, con una máquina que traía al dios y lo dejaba caer sobre el escenario, y esto le llamaban así, al dios que llegaba desde la máquina, pero que metafóricamente es un recurso que es cuando no sé cómo solucionar las cosas dramatúrgicamente, allá les mando un dios o una diosa que lo va a solucionar todo al instante. Pues decía que el dios amor hace su intervención para impedir el homicidio y Otón huye, pero el intento de agresión se descubre y Drusila, puesto que Otón iba disfrazado con sus ropas, es acusada y torturada hasta que Otón confiesa que se trataba de un mandato imperial. Octavia es entonces definitivamente repudiada y condenada al exilio, igual que Otón y Drusila. Expedito el terreno, en solemne ceremonia, Popea es coronada emperatriz por Nerón y diosa de la belleza por Venus y su corte, que descienden a la tierra para la ocasión. Todo ello adobado con música,
y estrenado en Venecia para el Carnaval de 1643. Y conviene aquí detenerse un poco en el contexto geográfico, social y político de una escritura que va a conformar su propia visión barroca de la historia antigua. Como se ha dicho también, Gozzón ha hecho alusión a ello, la construcción en Venecia de los primeros espacios teatrales públicos dedicados al género operístico supuso una transformación social de primer orden, dado que la función de los dramas musicales se desplazó desde ese espacio cortesano de los príncipes, los duques, los condes, donde había nacido, hacia la necesidad de la naciente burguesía de verse satisfecha y reflejada en sus gustos. De ahí la elección por parte del libretista Busenello de un argumento histórico, no solo mitológico, como había sido costumbre hasta entonces en los argumentos operísticos. Un drama lírico escrito 10 años después de la inauguración del primer teatro en Venecia, que no sucedió hasta 1637. Es decir, que hasta entonces este tipo de espectáculos se representaban en salones privados, donde solo tenían acceso las personas invitadas. Y a partir de este concepto de para quién se escribe y dónde se pueden representar estas cosas, supone una apertura del género a otro público que empieza también con sus gustos y sus deseos a transformar por completo la manera en la que trabajan libretistas y músicos. El desenlace argumental del drama dista de ser veraz y hay en el libreto anacronismos y concesiones a la ficción. El autor altera datos históricos como la muerte de Séneca, ya lo hemos dicho, y resta escabrosidad al asunto presentando solo una parte de la historia y reconduciendo la imagen negativa del cruel emperador pirómano y parricida, como nos lo ha traído hasta nosotros la historia, para presentarlo como un perfecto cortesano que sabe amar y poetizar. Conocedor de su público, compuesto por gente al corriente de la historia que se va a narrar, el libretista convierte el drama en una reflexión sobre el poder y las maquinaciones cortesanas, algo familiar a la sociedad republicana de la Serenísima, pero lo hace de forma tan simpática, sin aparentes juicios de valor, y vamos a ver como ejemplo 4 versos de Popea que podrían estar cargados de cinismo, pero que se presentan métrica y musicalmente de forma tan dulce que los percibimos como salidos de la boca de una doncella que deseara ver colmadas sus ansias de amor. ¿Se lee bien desde allí? ¿Sí? Bueno, pues aquí la tenemos. Ha conseguido que su enemigo muera, ha intentado ella misma que lo maten, ha conseguido la inducción al suicidio y ella se quita de encima la cosa. Bueno, pues ahora que se ha muerto, yo voy a mis cosas, ¿no? Y es que la fuerte teatralización de la sociedad barroca, la vida como representación, se proyecta en el deseo de utilizar el arte como explicitación del poder, llevando tal vez al burgués veneciano a hacer su propia lectura de la antigüedad y a buscar referentes a los comportamientos amorales. No olvidemos que en el siglo XVII se viven momentos de gran represión y confusión religiosa entre la Inquisición, las luchas políticas de Venecia contra los estados pontificios que la llevaron a la excomunión y la contrarreforma. A ello se suma una terrible epidemia de peste que asoló el norte de Italia hacia 1630. De ahí, probablemente, que la falta de moralidad se vea acompañada de un deseo de fasto, esplendor y triunfalismo que hicieran olvidar la fragilidad humana. La tensión entre el exotismo de lo antiguo y la familiaridad del lugar dramático, y como lugar dramático me refiero al teatro como espacio patente en el presente de la representación, pero también a Roma como espacio aludido en el horizonte metafórico del argumento, llevó tal vez al espectador de entonces a establecer cierta complicidad con la acción teatral, más allá de la catadura moral de los personajes que finalmente saldrán ganadores. Y vamos a meternos para hablar de ello entonces en la escritura de Monteverdi, ¿no? La coronación de Popea nos sitúa ante un drama musical que, si bien ha evolucionado con respecto al monódico recitar cantando, que es como decían los que se inventaron lo que hoy conocemos como ópera, era interpretar cantando, recitar cantando de finales del Renacimiento, respecto a ella, la coronación todavía muestra un respeto necesario hacia la comprensión de la palabra.
pues lo dramático prima sobre el virtuosismo musical que traerán en la ópera las décadas sucesivas. De ahí que la interpretación vocal en esta ópera no estorbe nunca la armónica concordancia de todos los elementos que en el lenguaje operístico se estructuran en las llamadas formas cerradas. El aria, los dúos, los recitativos, los números de conjunto, las transiciones instrumentales. Pocas formas más hallaremos en esta ópera, pues en un intento de insistir en la ilusión dramática que el nuevo género buscaba, Monteverdi y Busenello deciden reducir los posibles coros de carácter comentador y ritual y dar la palabra directa a los personajes. Hay que recordar que desde el momento en que la música se propone como integrante de un drama, se convierte en acción dramática, incluso cuando no va acompañada de texto, pues por sí misma responde a una intención dramatúrgica del compositor. Es mi opinión, seguramente podemos debatir de ello con los que ya han escrito música dramática y que tendrán mucho que decir al respecto. En este sentido, el lenguaje armónico que Monteverdi utilizaba para su escritura vocal suscitó en su época fuertes controversias contra las que argumentó que mientras el estilo vocal antiguo, el denominado prima práctica, era adecuado para la composición de música religiosa, a la que él también se dedicó, en la nueva escritura dramática, la llamada seconda práctica, las palabras eran dueñas de la armonía, no esclavas, lo dice un músico. Este segundo estilo era, por tanto, más apropiado para expresar las líneas emocionales del texto. Probablemente su gran logro como compositor de óperas fue combinar el cromatismo de la seconda práctica con el estilo monódico, una línea vocal florida con un bajo armónico simple, que habían desarrollado sus antecesores en el siglo XVI. Recordemos que la evolución de los conceptos musicales en el siglo XVII no había fijado aún los sistemas tonales que hoy nos son tan familiares, trabajar por acordes y tonalidades, por lo que la búsqueda de los sonidos cromáticos formaba parte de la investigación compositiva de entonces. Como parte de ese proceso de búsqueda, Monteverdi se sirvió de distintos recursos en esta ópera, la última que escribiría. En ella, uno de los momentos más llamativos del uso del cromatismo lo encontramos en el acto segundo, cuando los familiares de Séneca son informados por él de su suicidio impuesto. Y en un crescendo dramático y musical, expresan su miedo a la propia muerte y su desazón por la del maestro. ¿Ponemos, por favor, el primer audio? Muchas gracias. No, el que era solo audio, que no era un enlace que teníamos por ahí en MP3 o algo así, que se llama Non morir, correcto, gracias. Non morir, non morir, non morir, Hasta ahí, por favor. Muchas gracias. Y volvemos a la presentación para que tengamos delante la partitura. Observamos que a lo largo de este pasaje se alcanza, en cuanto a la gradación de notas, una extensión de una octava en movimiento cromático ascendente, desde la entrada del tenor primero, que va desde la nota la a re, pasando por si bemol, por si sostenido y por do sostenido, mientras que la voz de bajo hace lo mismo, pero una octava más abajo. En línea cromática ascendente procede también la voz del tenor segundo. El clímax musical se alcanza al llegar la nota más alta de la octava sobre la que se trabaja, en la última sílaba del nombre al que se apela para retenerlo en vida. Non morir, no te mueras, Séneca. Además, la parte instrumental va doblando las voces, amplificando el efecto expresivo. Pero la escritura musical de Monteverdi abrió nuevas rutas al estilo dramático de su época mediante otros recursos como los timbres instrumentales, utilizados de forma inédita hasta entonces.
el timbre del órgano, por ejemplo, que él asociaba a lo calamitoso y por eso lo utilizaba en momentos terribles, como el anuncio que el mensajero trae a Séneca, su condena a muerte. Recordemos que en otro drama monteverdiano, El baile de las ingratas, que él había escrito en 1608 en Mantua, el órgano aparecía de forma insistente cada vez que intervenía Plutón, dios de los infiernos. También era una novedad el utilizar las trompetas en la música dramática, puesto que no solían utilizarse en los conjuntos orquestales de los teatros, ya que su sonido brillante se consideraba más apropiado para los espacios abiertos. Idem sucedía con otros instrumentos de viento. Monteverdi, en cambio, los utiliza en esta ópera. Concretamente, las trompetas aparecen como un anuncio, el anuncio de la coronación, cuando Popea ya desde el primer acto lo anhela y dice que ella anhela ser coronada, en un área en el que dice que por ella contienden el amor y la fortuna. Y también cuando su nodriza anuncia la coronación de Popea antes de su última aria, en el acto tercero, que da paso a la propia ceremonia. En cuanto al estilo, Monteverdi se vale en ocasiones de una característica escritura agitada, llamada stile concitato. En italiano suena mejor, ¿verdad? Que sus contemporáneos oponían a otro estilo más declamatorio, el famoso stile rappresentativo. Hallamos un buen ejemplo al final de una discusión entre Nerón y Séneca. Tenemos ahí la partitura y yo había pedido a dos compañeros si tienen la voluntad aguerrida. Creo que es aquí, ¿no? Contundente sí. No, perdón, esperamos un poquito. Contundentes sílabas sobre notas negras en sincronía con el acompañamiento instrumental que las intensifica y seguidas de un silencio expresivo acusador al tú, para precipitarse tanto rítmicamente en notas más cortas y rápidas como en la intensidad del acompañamiento sobre las palabras «mi sforzi allo sdegno», «me fuerzas al desdén». Monteverdi buscaba añadir información emocional colaborando en el diseño dramatúrgico mediante la acción combinada de una melodía dramática con una armonía muy moderna para su época, especialmente en el empleo de las disonancias. Lo hallamos en el pasaje del desgraciado Otón al final del acto primero. Amante abandonado por Popea cede de mala gana al amor de la joven Drusilda, pero sus sentimientos son de tristeza por la decepción y la pérdida y de confusión por el compromiso dado a ese nuevo amor. Son solo 2 versos repartidos en 6 compases. Arriba tenemos el texto en castellano y en italiano y un fragmento de la partitura, bueno, un poco brutalmente escaneada de la edición que os he comentado. Dice, y sin embargo, a mi pesar, inicuo amor, Brusil la tengo en la boca, pero llevo a Popea en el corazón. El dibujo armónico instrumental nos dice casi más de su inquietud y su tristeza que las propias palabras, como si la música quisiera hacerse portadora de eso que está en su corazón. Se trata de una herencia de los madrigales cromáticos del Renacimiento que Monteverdi elige para expresar estos lamentos. Cromatismos, conciencia de estar escribiendo algo nuevo y profundamente teatral, la seconda práctica, enérgico fraseo, el stile concitato, y modernas armonizaciones resumen la escritura monteverdiana que presenta a los personajes por la seducción del oído. Nos toca ahora hablar también de temporalidad musical. La noción de ritmo se percibe en las óperas como la distribución métrica de los sonidos y de la palabra. En la música occidental, el factor rítmico viene determinado por el tipo de compás que se elige. Entre ellos, los binarios son más flexibles a la inserción de palabras al contener 2 posibilidades acentuales por compás. Monteverdi es muy regular en la elección de los compases. Casi siempre destina para los recitativos un compás binario de 4x4 y elige cualquier otro ritmo para las partes que no son recitativos, ya sean ariosos, cantables, arias, dúos. Esto hace aún más reconocible para el espectador la forma del recitativo, cuya función dramática suele ser de componente informativo, al contrario que las arias, que son a menudo epifanías líricas. Dar pistas al receptor le ayuda a discernir la información.
Al aspecto rítmico se añade el tímbrico, pues los recitativos solo llevan acompañamiento de bajo continuo, con un solo instrumento, mientras que las otras formas dramático-musicales son más ricas instrumentalmente. Esta división formal, que a veces es veloz en su alternancia, proporciona, sin embargo, una sensación de regularidad perceptiva, también semántica, pues la forma, como sabemos, es contenido. Podemos cotejarlo a lo largo de toda la ópera, desde el prólogo de las tres alegorías, amor, fortuna y virtud, en su mayoría escrito en compás 4/4. Cuando aparece en escena Otón, en la escena primera, se presenta con su aria de salida y yo, sin embargo, regreso siempre aquí porque él está en la calle mirando hacia la ventana de su amada y explicando cómo su corazón lo trae siempre hasta ese espacio. Eh, eh, Cuando aparece Otón se presenta con este aria de salida en un compás ternario de 6/2. Y aquí sí que vamos a ir, por favor, al enlace primero. No había dicho antes de que lo pongas, por favor, lo detienes un momentito, que las grabaciones que estamos escuchando son una versión dirigida y versionada por René Jacobs. Y en este caso es una grabación en vídeo de 1993. Adelante. Por favor. Vamos a fundido en negro. Muchas gracias. Era solo para que escucháramos esta parte que luego se repite con variaciones y volvemos a la presentación, por favor. Me dices, por favor, desde la mesa técnica, estamos en la diapositiva 6, ¿verdad? Muchas gracias. Decía que esta parte que hemos escuchado es un compás ternario de 6/2, pero en cuanto termina su aria, el aria de Otón, compuesta sobre solo 4 versos, y Otón quiere empezar a explicarnos por qué vuelve siempre allí, a la casa de Popea, lo hace mediante un recitativo, en compás 4/4. Se deja luego llevar por el lirismo del amor y habla de enviar sus suspiros a Popea, pues que está cantando bajo su ventana, y lo hace mediante un arioso, soñi, soñi, de nuevo 6/2, pero infeliz descubre que a la puerta de su amada está la guardia pretoriana, que inequívocamente quiere decir que el que está en casa de su amada es Nerón. Se desvanece el lirismo y vuelve al recitativo, esta vez agitado al 4/4. Valga este ejemplo de esta sucesión un poco vertiginosa como muestra de una constante rítmica perfectamente adherida al significado de la palabra y del drama y que por ello cobra trascendencia, el ritmo como percepción temporal de relevancia dramatúrgica. Otra novedad en la escritura musical de Monteverdi estriba en la función de sus ritornelli, sus estribillos instrumentales entre las escenas, a veces para lograr mayor unidad entre ellas, a veces para diferenciarlas. Veamos como un ejemplo de la primera función, la de servir enlace entre las escenas, entre la escena séptima del acto segundo, que nos presenta a Séneca en su casa de campo antes de que comience a hablar. Escuchamos el ritornello. Este no es. ¿Dónde estamos? Tenemos que estar en la... tenemos que seguir en la 6. Ahí estamos. Y vamos a escuchar el minuto 1:12 del enlace. Pero lo teníamos ya seleccionado. A lo mejor es que era del otro. ¿Ya está? Sí, sí, sí. Es lo que precede a la entrada de Séneca.
No, este no es. Uy, que hemos hecho el spoiler. No pasa nada, no escuchamos ese, porque era un ejemplo pequeñito, no merece la pena que empleemos tiempo en ello. No pasa nada, volvemos a la presentación. Durante la escena a la que da paso esta introducción instrumental, Séneca recibe al emisario de su muerte. La acepta estoicamente y se prepara para despedirse de sus familiares mediante un ritornello, dando la entrada al coro que recibirá con tristeza la noticia, ese que hemos escuchado sobre no te mueras, Séneca. Así se logra, de algún modo, anticipar emocionalmente la información del mandato de muerte y conectar con su transmisión al resto de los personajes al final de la escena, antes de que comience el siguiente. De manera que este uso retórico del ritornello como un río interno, como un leitmotiv que anuncia, declara y recuerda, va trazando la urdimbre compositiva de este drama musical. Esto atañe también a la estructura espacial del drama, que respeta de forma laxa la unidad aristotélica del lugar, es decir, el transcurrir en un solo lugar y a lo largo de 24 horas, ¿no? Los 3 actos efectivamente transcurren en Roma, pero en distintos espacios externos e internos de la ciudad. De ahí que se produzca a menudo entre una y otra escena la clásica mutación de un espacio dramático a otro dentro del mismo espacio escénico. Transiciones que se ven favorecidas por estos ritornelli instrumentales que llenan el espacio entre escenas, comunicando de forma natural un posible cambio. Pero puesto que estamos en un marco de filosofía y dramaturgia, pues hay que hablar también de dramaturgia textual. Y en cuanto a Busenello, es importante recordar el marco alegórico en el que él ubica este drama. Porque el texto presenta el drama inserto en un marco fuera de la historia, que técnicamente llamamos extradiegético, y que reside en la mirada de las figuras mitológicas que opinan e intervienen sobre la historia de los mortales. El marco se abre con un prólogo, reaparece ocasionalmente y cierra el drama con la doble coronación de Popea como emperatriz y diosa terrenal, como se ha dicho, a cargo de un coro de amorcillos venusinos. Estas apariciones son por orden. La intervención inicial, antes de que comience el argumento, la virtud, la fortuna y el amor discuten sobre su preeminencia. El amor demostrará finalmente ser incontestable, pero Popea declara sentirse apoyada por él y por la virtud, y lo dice en un aria. Encontramos después la intervención del dios Amor al final del segundo acto para defender a Popea de la agresión letal, que sirve para recordarnos el propósito aparente del drama y para reforzar a quién corresponde el punto de vista, puesto que dentro de su marco omnisciente, Amor, ya en el prólogo, anticipaba lo que debía acontecer ante los ojos de los espectadores, un certamen en el que el amor resultaría vencedor. Hoy en contienda única os batiré a las dos juntas, se refiere a la fortuna y a la virtud. Y bien diréis que el mundo a un solo gesto mío se muda, es decir, que va a ganar el amor. Por último, aparece de nuevo este marco alegórico durante la coronación que culmina el drama. En cuanto a las formas en los diálogos, Busenello, abogado de profesión y hombre de letras y conocedor de las perspectivas dramáticas italiana y española, anima la dialéctica en las formas dialógicas de su obra. Valga como ejemplo uno de los más característicos, la antilogía Nerón-Séneca en torno a si el emperador debe o no repudiar a su esposa y coronar a Popea. Se trata del pasaje ya citado del Stile Concitato, una esticomitia, es decir, un discurso contrapuesto en un momento de máxima tensión, en cruce alternativo de un verso o dos por intervención de cada personaje que desembocará en la condena a la muerte de Séneca. Y aquí sí he pedido ayuda, para que haya un poco de variación en los tonos de voz, a dos compañeros que van a hacer de Nerón y de Séneca. Aquí tenemos Séneca y aquí tenemos a Nerón, y esto se produce en la obra durante un momento en el que están solos bebiendo y discutiendo. Sí, Séneca y Nerón.
pueblo y al Senado. No me importa que el pueblo y el Senado. Me importa que al menos tu honra y tu fama hagan porque más los hagas, más habrá. O que tal vez quien no tiene razón, pretextos busca. Al que quiere y puede, no le falta. Muchas gracias. Yo creo que les vamos. Correctos y tímidos. Normalmente Nerón es mucho más autoritario y Séneca se está mosqueando, porque ya le empieza a oler mal la cosa. De hecho, pues ya sabemos cómo termina esta escena, ya lo ha dicho. Al que puede y quiere no le falta razón. Aquí mando yo y tú te vas a suicidar antes del acto tercero. Bueno, pues yo creo que queda demostrado que el texto, cuando acompaña a la música, normalmente está a la altura de la música. Hay ejemplos en los que tal vez no, pero desde luego en la ópera italiana suele ser así. Se ha aludido también en la intervención de Gozzón a los espacios, ¿no? A cómo los teatros públicos venecianos del siglo XVII nacen como espacios de encuentro entre el arte y la sociedad, un lugar desde el que enviar mensajes a una burguesía que ha hecho suya la forma dramática que hoy llamamos ya ópera. De ahí que los efectos ilusionistas y los procesos de identificación que propicia el disfrute dramático en una sala a la italiana, que es como llamamos a los teatros en los que el escenario está enfrente del público, se encuentren en la coronación de Popea potenciados por los signos espaciales y sonoros que buscan la identificación metonímica, la identificación de los espacios también a través de la metáfora. Me refiero a la historia romana como ejemplo de la historia de la Serenísima República Veneciana, una historia de orgullo patrio y de firmeza en la convicción de pertenencia a un lugar. También a la irresistible ascensión de Popea como un modelo de cortesana hábil más propia del barroco que de la sociedad romana. El apasionado Nerón como un emblema de la dicotomía barroca entre el amor y la muerte. Todo ello mediatizado por el aporte de la música. Este carácter de ejemplo me lleva a valorar la fuerte connotación que tiene la idea de pertenencia a ese espacio para los espectadores, de estar radicados en una ciudad que marca, lo que significa una forma de vida. En esta ópera, esta metonimia es el orgullo romano como fondo histórico y se puede rastrear en momentos como la despedida de Octavia, cuando la envían al exilio, con un aria cuyo texto tenemos ahí. Y mientras la leen, yo avanzo sobre las agrupaciones dramáticas de los personajes, porque la estructura del drama clásico se define en ocasiones como la sucesión de agrupaciones de personajes dramáticos. En la ópera barroca estas agrupaciones vienen determinadas por razones dramatúrgicas debido a la lógica de la aparición de los personajes, pero también están determinadas por su ensamblaje con la estructura musical, que está basada en la sucesión de arias, recitativos y pequeños números de conjunto que implican la aparición y desaparición de los personajes en cada escena. Tomando como referencia el libreto publicado en La Zarzuela, en 1999, constatamos un total de 36 escenas con la distribución que tenemos ahí en pantalla. Vemos que el diálogo prevalece seguido del monólogo, que generalmente es un soliloquio, es decir, un personaje que habla consigo mismo, y que los números corales son escasos y de carácter celebrativo. La muerte de Séneca, el duelo por la muerte de Séneca y la coronación de Popea, a la que asisten, además de la pareja protagonista, cónsules, tribunos, amorcillos y la diosa Venus. En cuanto al contenido, los dúos de esta ópera son generalmente diálogos canónicos, confidenciales, consejos o enfrentamientos como el que acaban de protagonizar Nerón y Séneca. Muchas gracias. Sin embargo, el dúo entre Nerón y Lucano, cuando ya ha muerto Séneca, es más lírico, pues pretende ensalzar el erotismo y celebrar la muerte de Séneca, por lo que su tono es el clásico de alabanza de la dama. No obstante, de una mirada atenta a su escritura musical, se desprende su tono paródico. Mientras Lucano sigue con las alabanzas, el joven emperador se queda sin hablar y solo sabe suspirar. Un efecto que se prolonga a lo largo de un par de páginas y que, junto a la melismática escritura de Lucano, resta seriedad a los personajes, generando en el oyente el permiso para cierta ironía.
Los tercetos o los recitativos a tres son un intento de intermediación. Lo vemos cuando el paje interviene entre Séneca y Octavia o cuando lo hace Otón para evitar la condena injusta de Drusilda. Las arias y los recitativos a solo, por su parte, suponen un extraordinario mecanismo narrativo, pues los personajes, ya lo sabemos, hablan de sí mismos y de sus intenciones, como el aria del dios amor al final del segundo acto, cuando evita la muerte de Popea y habla de cómo él va a conseguir reconducir la trama. En esta última categoría resulta muy llamativo que ninguno de los dos personajes protagonistas, Nerón y Popea, tenga a su cargo un aria, como será costumbre en la ópera, donde la importancia del papel se medirá por el número de arias en un personaje. En mi opinión, este hecho indica dos cosas. La primera, que estamos ante un momento de la historia del género donde lo dramático no ha cedido todavía el puesto a la espectacularidad vocal. La segunda, que estos dos personajes, cuando aparecen, es para actuar, no para reflexionar, pues su objetivo es la maquinación. Por eso siempre están acompañados de alguien que sirve de contrapunto a sus deseos o que viene a satisfacerlos, una nodriza, un consejero, el otro miembro de la pareja. Sin embargo, personajes de segunda categoría como Otón o la criada Arnalta, que es la criada de Popea, cuentan ambos con momentos de arias brillantes, sobre todo desde el punto de vista dramatúrgico. Concretamente, el aria de Arnalta, por su proximidad al final del drama, justo antes de la coronación, y por su contenido, resume de alguna manera el punto de vista de la pieza. Leamos el texto: sierva nací, mas moriré matrona, de mala gana lo haré. Si naciera de nuevo, querría nacer matrona y morir sierva, pues quien deja grandezas llorando a la muerte llega, mas quien sirviendo vive con más dichosa suerte, como fin de sus afanes, ama la muerte. Y ahora sí, vamos a verla y escucharla en la magnífica interpretación de Dylan Curtis en esta versión de René Jacobs. La que hemos visto antes de esa señorona vestida de rojo. Son sua nutrice, io non m'appasso più. Chi mi tiri del tu? Or, con poca armonia, con te, ambi, la vostra sintonia, vostra sintonia. E mi incontra per strada, mi dice: fresca donna e bella, fresca donna e bella ancora. Ed io, pur so che sempre bellesse mille, il leggendario antico, magnuno di natura, credente guadagnarmi, per musiche e grazie da Popea. Ed io, intendo da capir le modi, impappati di bugie, e con le noti.
li nascessi un dì, come nasce una fama, e morir serra. Chi lascia te di battezze, di angelo amore ma chi se lo felice, felice stante. Come felice, anda la morte. Sí, está bien, muchas gracias. Estas últimas palabras eran las que habíamos leído antes. En fin, vamos a hablar de la caracterización de los personajes por el timbre de la voz y en este caso también por la apariencia física, ¿no? Por tratarse de personajes históricos conocidos, el dibujo de los personajes en esta ópera se realiza a grandes trazos, centrando el interés en el desvío dramatúrgico que los autores conceden en favor del público burgués y de la ocasión festiva del carnaval. Por ello, los personajes históricos son funcionales y están concebidos para reflejar un momento de éxito efímero y de belleza en su esplendor, en el que no importan otros valores que caerán ante el despotismo y la sensualidad. Ya sabemos que para la caracterización externa de los personajes en la ópera, el timbre de la voz es un código que se reconoce de inmediato. Y gracias a él se configuran los arquetipos sonoros que la tradición lírica ha ido construyendo. Las voces masculinas agudas caracterizan a personajes jóvenes. Los tenores son galanes, como Otón en esta ópera. Los contratenores, históricamente encarnados por Castrati hasta su desaparición en el siglo XIX, suelen ser los héroes, como es en el caso de Nerón, aunque los falsetistas de hoy, es decir, el tenor en travestí, se empleen hoy también con intenciones cómicas para hacer papeles de mujer madura como las criadas. Parece que el propio Monteverdi ya consideraba esta posibilidad para el papel de Arnalta que acabamos de ver, así que el que le haya parecido una desacralización del personaje, recuerde que no necesariamente el género del personaje coincidía desde la ópera barroca con el género del intérprete. Las voces masculinas graves, bajos y barítonos, caracterizan a personajes de mayor edad o rango de personalidad seria y profunda, como el Séneca de nuestra ópera. Era costumbre en el siglo XVII extender la tesitura de estas voces hasta profundidades abismales, que en las obras de Monteverdi sirvieron para caracterizar a personajes como Plutón, dios de las profundidades, en el Orfeo o en el Ballo dell'Ingrate, que ambas transcurren en los infiernos. Las voces de soprano suelen caracterizar a mujeres jóvenes y enamoradas como Popea o víctimas propiciatorias como Drusilla. Es también, en este caso, para soprano el papel del dios Amor. Las más graves, contralto, mezzosoprano, suelen caracterizar roles de madre o criada, como la nodriza de Octavia. No obstante, hoy, si la elección de sustituir al desaparecido castrato por una voz masculina en falsete no convence al director musical, son estas voces femeninas de mezzo las encargadas de asumir en travestí los roles protagonistas de Nerón u Otón. Encontramos ejemplos de todas estas posibles combinaciones vocales en los repartos de las distintas versiones grabadas de la coronación de Popea y en las distintas ediciones musicales que han jalonado la variada filología musical en torno a esta ópera desde su exhumación en París en 1905. Como he publicado parte de lo que aquí cuento, lo pongo a disposición de aquellos que quieran profundizar un poquillo más para no aburrir y voy a ir hacia el final de la intervención. A ver, ¿dónde nos situamos para que tenga más sentido? Bueno, sí, me interesaba mencionar algo que ha comentado antes Gotzón, a propósito de cómo la melodía lo que busca es una conexión entre lo que el personaje quiere expresar emocionalmente y lo que quiere que el público reciba, ¿no? El famoso ethos de la melodía, que decían los griegos, el ethos o ethos, pronunciada a la griega, ¿no? Y que es parte de la retórica musical con la que se construyen, ¿no? Vemos un ejemplo, por ejemplo, en los desarrollos orquestales que sirven de transición entre las escenas, porque los públicos necesitan transiciones dramáticas, pero tendríamos que saltar muchas diapositivas para ver la partitura, así que vamos a ir directamente a una de las últimas. ¿Y me dices cuando estemos en la 21?
Arnalta, transición, el paje. No, tú ya no tienes que hacer nada más, solo que como yo no veo el número... Ah, tampoco aparece. Quiero ir a la 21, es esa, ¿verdad? Muy bien. En fin, esta, por ejemplo, al terminar el texto de Arnalta reaparece explícitamente una célula musical que ya habíamos visto antes. Pero bueno, la dejo ahí como ejemplo sin comentarla y paso para terminar con la retórica verbal. Busenello, el libretista, no somete la palabra a la tiranía musical, como sucederá décadas después con sus sucesores, los poetas del melodrama, que trazaban una simple urdimbre dramática que la música había de hacer vivir. Como hombre de teatro, dibujó perfectamente una fábula que representan los personajes a través de la acción sin presunción de verosimilitud. Tampoco el barroco era un arte del realismo. En este dibujo, la lengua de los personajes pertenece a los códigos literarios vigentes, donde amos y criados hablan de amor en términos parecidos, pero en tonos diferentes. Y el texto testimonia además una gran precisión en las elecciones léxicas y una aguda percepción en los valores fónicos de la palabra que la música puede potenciar. No me detengo en el análisis textual, pero argumentalmente Busenello demostró un profundo conocimiento del comportamiento humano y una distancia irónica que contribuyó a ensanchar el campo expresivo del melodrama. Monteverdi subrayó cada uno de estos rasgos con maestría dramática y osadía musical a sus más de 70 años que tenía cuando la compuso, legando a la posteridad un modelo teatral que enseguida se alejaría de su primera función comunicativa, la de representar una manera de estar en el mundo, para cumplir otras funciones más cercanas a la estética, donde probablemente se encuentra hoy día, y quizá por ello menos necesitadas de una retórica tan eficaz. La pervivencia del modelo que ambos, Monteverdi y Busenello, fundaron ha demostrado, no obstante, creo, su eficacia y su modernidad. Gracias por la paciencia. Bueno, vamos muy bien de tiempo, o sea que Vale, tenemos, estupendo. lo que propongo es que el diálogo abierto, como hacemos debemos empezar a las 12, la tercera ponencia, entonces cuando acabemos el diálogo hacemos un cuarto de hora de reposo, pero ahora vamos. Tenemos tiempo. ¿Va a ser necesario el micro o es que estamos grabando? No, es que grabamos. Sí. Bueno, muchas gracias por vuestras lecturas llenas de paisajes, tanto históricos como críticos. Voy a hacer simultáneamente las dos observaciones. Dentro de lo que ha sido la literatura crítica contemporánea, me quiero referir al texto de Luigi Nono sobre Monteverdi, el efecto Monteverdi, y cómo en un contexto marcado por una tradición musical muy definida, a Monteverdi se le da, nono dixit, una dimensión de innovación fundamental, de alguna forma neutralizada por lo que podemos llamar el aparato eclesiástico que controlaba fundamentalmente la gran tradición musical. Uno de los seminarios de la Chini, intervenido precisamente por Nono, gira sobre esta cuestión. Sobre las fuentes de la innovación de Monteverdi hay un tema, llamaremos, súper atractivo. Yo he querido imaginarme, casi escribir esas conversaciones imaginarias entre Monteverdi y Rubens en la corte de Padua, en la corte de Mantova, perdón. Es decir, cuando él, Rubens, el gran maestro, está ya pintando la serie para María Medici, hoy en el Louvre, y Monteverdi sigue construyendo sus madrigales. El amor, el guerrier, está dedicado a Rubens.
Posteriormente, digamos, ya toda la secuencia de innovación se neutraliza y me ha gustado mucho esa perspectiva que tú das. Y la sanción tan fuerte que es Nietzsche el que entra en tenue de historiador a revisar un capítulo que no creo que le fuera tan familiar, pero sí porque saca las consecuencias de toda una tradición. En esto pasó, Ana, a tu lectura con dos observaciones. Efectivamente, el modelo a la italiana avant la lettre, todavía hay que esperar a que llegue el gran manager del teatro, que será Goldoni, y no en vano pasa a dirigir el primer teatro a la italiana, pero residiendo en Versalles. Dará un giro espectacular, pero quizás lo que has sugerido entra en contradicción, o por lo menos es discutible intelectualmente, cuando Norbert Elias, en su famoso tratado de las sociedades de corte, introduce que el teatro, en el caso italiano y no en el caso francés o en el caso español, no logra sus objetivos moralizantes. Digamos, poco a poco entrará el libro más leído en el 17 y hasta inicios del 700, son Metamorfosis de Ovidio, que suministra para tutti quanti, digamos, argumentos nuevos, pero la moralización, y en el caso veneciano, ya que estamos en cuestión, todavía menos. El primer día, página de La Confession de Rousseau, el primer día que Rousseau va al teatro y no tiene vestido de cortesía y se lo pide a un amigo vasco, que es attaché cultural en la embajada ante la Serenísima, buscar confesiones y os enteraréis de Monsieur, que es un lapsus, porque lo frecuento mucho este señor en la memoria, ¿sabes? Dice que los palcos del San Casiano, allí se hace de todo y todos dan la espalda a la escena. Se fornica, se come, es el gran escenario, que digamos la libertad es residual en el teatro, y la vida veneciana, estamos en primo 700, comprendes, pero el 600 no consiguió, no así que con la tragedia clásica francesa los estereotipos morales se impusieron de una manera más y se rompió el teatro. Por una parte iban los Corneille, Racine, y por otra estaba Molière como maestro de costumbres. Pero esa operación tan francesa, que además impidió la recepción de Shakespeare en Francia, que esto es un tema apasionante, se puso la proa para las versiones de Shakespeare. Fue recuperado por los Schlegel y Atheneum alemanes, y entonces se hace europeo. Pero allí el momento, y he frecuentado muchos años la Fundación Eccini, y cuando se ve, tiene la mejor colección del mundo de libretos del 600 y 700, y la verdad que allí el juego está servido, un Nerón, ha sido súper interesante, digamos, podríamos traer, pero esa libertad con la que más tarde, cuando se construye Versalles, lo primero que se hace es dedicar una ala principal a la amante del rey, estableciendo una corrección en el estatus del protocolo real. Digamos, a partir de ahora Versalles se presenta con una modernidad moral nueva y veremos siempre a la Pompadour, mujer de gusto, leyendo continuamente en el Trianon, llevando una mezcla de literaturas del día, de teatro, porque frecuentará también
el teatro. Goldoni termina siendo maestro de francés de las princesas, digamos, pero tiene tiempo para todo. Pues aquí hay un juego de situaciones, pero la moralización en el caso italiano, no, eso no aconteció, sino que alimentó precisamente las llamaremos contravirtudes. Pero me han interesado muchísimo porque es una época que siempre me ha solicitado, me ha interesado y con vosotros pues ha sido una matiné extraordinaria. Tenéis la palabra si queréis alguna observación. Yo muy brevemente, gracias por la información, como siempre. Francisco, gracias. Tenía que haberla sabido antes, sobre todo lo de Nono. En lo que respecta a la diversidad o la aparición técnica de las aportaciones técnicas de Monteverdi son extraordinarias. José María sería quien pidas, mejor nos podría hablar de esto, pero la riqueza y la variedad que tiene, por ejemplo, el Orfeo, en cuanto a combinaciones tímbricas y instrumentísticas y de formas, la cantidad de formas que a lo mejor no inventa Monteverdi, pero Monteverdi ya las establece. Eso es monteverdiano, eso es inabordable. Y en cuanto al freno de la institución eclesiástica, efectivamente ocurre, pero también es una cosa que Monteverdi acepta. Monteverdi como he contado antes, vuelve un poco cansado, fatigado, desolado a Cremona, a casa paterna. No vuelve a Mantua. Necesita dinero porque no le paga, Mantua no le paga. Le han robado en el camino a Monteverdi y va a Roma por trabajo porque tiene un hijo que es un poco golfo y quiere colocarlo y necesita dinero. Y va a Venecia. Y claro, en Venecia cuando está de capela sigue escribiendo los madrigales, pero es prácticamente música religiosa lo que tiene que seguir haciendo. Ten en cuenta que desde el 607 hasta el 41 del Ulises han pasado unos años, ¿eh? Se dice que ha escrito otras óperas perdidas, que se han perdido, no se han recuperado, pero no es mucho lo que le ocupa. Es decir, que el propio Monteverdi asume se convierte en padre, o sea, se hace padre, o sea, él mismo asume esa subordinación, si quieres, a la Iglesia, ¿no? Y la moralización ocurre antes. Esa moralización que en Italia no ocurre, según dices tú, en el sentido clásico, pero ocurre de otra forma, como lo ha dicho Nietzsche. Si hemos escuchado bien la palabra de Nietzsche, es cuando aparece la ópera, el gusto por la ópera, esta necesidad de ópera, es porque se está otra vez moralmente pidiendo un nuevo tipo de hombre. El hombre bueno, a ti te interesa. Es decir, la apuesta por la ópera moderna es la apuesta por el hombre rusoniano, ya sé que lo saco de contexto, por el hombre bueno. Ese no se contradice con el hombre que está comiendo y follando en el teatro. Ese es el hombre bueno. Matizando. Bueno, hay una precisión que es bueno en el sentido rusoniano que Nietzsche odia. En este sentido. Era una precisión. Mejor allí, luego respondo yo entonces. Sí, no, pero Bien, pues brevemente. Claro, es que es como en tu exposición has llevado el asunto desde el 16 hasta el 19 con esa perspectiva y después Francisco está hablando de una visión del teatro y de la sociedad del 18 prácticamente, porque has aludido a Goldoni, has aludido a las confesiones de Rousseau. Son usos muy distintos y aunque haya un pensamiento y haya filósofos que piensan que los que reflexionan en torno a la estética del drama, cuáles deben ser las funciones, la sociedad va por su lado y la creación y el teatro va por su lado y siempre conviven de manera muy mezclada. Un teatro popular que se representa en cualquier lugar y que desde luego no persigue para nada ser moralizante, no es que no lo logre, es que no lo busca. Y un teatro culto y una ópera, podemos decir, o un teatro musical popular y otro culto. Pues en el 18 tenemos en Italia la ópera bufa, que es un poco correspondiente a lo que está pasando en España con la tonadilla escénica del 18, que son personajes populares y que pretenden pues, que la gente lo pase bien con el cante y el baile, con un género breve.
pero yo creo que todo eso convive siempre mezclado. Otra cosa es lo que los historiadores, los filósofos piensen en torno a lo que el género debería ser. Y desde luego no sé en qué parte de mi intervención he podido dar a entender que la ópera, en este caso la coronación de Popea, pretendía ser moralizante. En absoluto, al contrario, es todo lo contrario, desacralizadora de lo que se supone que debería ser un buen hombre, ¿no? Pero yo creo que estos usos que nos han narrado, pues hasta Casanova en sus memorias, Goldón y cualquiera que haya escrito sobre cómo era la sociedad del 18 y el 19, de cómo el teatro era un lugar donde uno iba para hacerse ver y no para ver lo que pasaba allí, no son propios del 17. Esto por un lado. Por otro lado, en Italia, efectivamente, la construcción de los primeros espacios públicos para hacer teatro es un poco tardía con respecto a España, porque en España los primeros corrales de comedias, que son como el que hay en la ciudad de Almagro o en Alcalá de Henares, que se conservan, son ya de finales del 16. En Italia no había teatros públicos, ni siquiera reaprovechados entre los edificios, como era el caso de los corrales de comedias. De manera que el teatro que se hacía era un teatro de calle, era un teatro en las plazas. Y es estupendo en este sentido la alusión que has hecho a Molière, porque aunque es un hombre del 17, él se forma como hombre de teatro con una compañía italiana de comedia del arte en la que encuentra la que será después su compañera de vida. Y si alguien quiere bucear un poco más en ello, les recomiendo una película preciosa, muy teatral, que es la película que se llama Molière, hecha por una directora de teatro que es Ariane Mouchkine, maravillosa, sobre cómo es el teatro en el siglo XVII y cómo es el advenimiento de Molière desde una tradición hasta llegar a la corte, ¿no? O sea que estamos, yo creo, mezclando un panorama maravilloso, pero muy diverso y que no tiene ni un solo uso, ni una sola intención, ni una sola estética, ni una sola cronología. Hola, buenos días. No pensaba intervenir, pero como he visto que luego en tu respuesta has vuelto, Gotzón, a chapotear en el mismo charco, pues digo, pues ya habrá que sacarle del error aquí al amigo. Me refiero a que has hecho estas apelaciones a la humanidad, al ser humano y al sujeto moderno, invocando a Descartes y casi diciendo que esa necesidad de un sujeto moderno está ahí detrás de... Eso son exageraciones, evidentemente, y te conmino a que las matices, vamos, porque para empezar, el concepto de humanidad que has vinculado a la polifonía, casi podríamos definirte como un humanitarista polifónico. Has dicho en el coro nadie es más que nadie, pero todo el mundo es sustituible. Ese es el asunto. Y la totalidad que forma un todo no es una totalidad distributiva, es una totalidad atributiva, como una mano y sus dedos, ¿vale? Donde si falta algo, aunque pueda ser sustituido individualmente, lo que no puede ser sustituido es la clase a la que pertenece la cosa. Entonces, eso tiene que ver con el hecho de que el concepto de humanidad se puede entender a su vez de dos maneras. Una manera como el conjunto de todos los individuos pertenecientes, que esta es una cosa que está en Kant también, o haciendo referencia a una especie de esencia humana o esencia de la naturaleza humana. No, claro que no, dices que no, todo eso suena muy mal, por supuesto, pero detrás de ese humanitarismo polifonista que te has sacado de la manga, pues digamos que se necesitan ciertas explicaciones. Yo, desde luego, las necesito, querido Gotzón. Ya que ya viene. Gracias, Fran. No, evidentemente no es eso. Aparte que apenas te entiendo cuando hablas, o al menos en esta intervención. No, eso simplemente se trata de decir, no se trata de la humanidad como se oye algo, ¿no? Está apagado. Sí, ahora se... No, se trata simplemente, Fran, era más simple, y quizás yo lo he expresado mal. Era simplemente el mostrar que hasta en esta época de la ópera moderna, hay una especie de, no sé cómo decirlo, de snobismo, una especie de los cantantes individuales, de los cantantes solistas.
Entonces, simplemente me refería a ese hecho, el hecho de que en ese sentido hablo del sujeto y del sujeto individual frente a la palabra humanidad, si quieres, como una especie de parábola de lo que era el coro en la antigua tragedia. ¿Quién es el coro? Desde luego no es el individuo. A partir del coro es cuando empiezan a surgir el coro que habla consigo mismo y surge el héroe. Esquilo, es el primero que dicen que añade a la tragedia dos personajes. O sea, que la tragedia viene del coro. En el coro no hay personajes. Y el primer personaje que surge del coro, como representante de que llámalo como quieras. Llámale pueblo, llámale gente, llámale humanidad. Es igual. Sí, humanidad. Sí, pero simplemente como contraposición al individuo solista. Al que quiere mostrar a nosotros que nos interesan las emociones de un individuo, los afectos de un individuo. Eso es una cosa burguesa, es una cosa moderna, es un sujeto moderno, más o menos, en ese sentido. Y poco más he querido decir, ¿eh? No, solo decir que hay muchas tragedias griegas donde el sujeto importa y hay parlamentos, por ejemplo, de mujeres estupendos, donde de lo que se habla es, por ejemplo, de la condición femenina. Yo, o sea, coincidiendo contigo en la visión del coro como la colectividad y como el elemento comentador que une también desde la posición en la que está el coro, claro, porque en un teatro griego el coro está en un espacio que está entre la esquené, que es donde actúan los actores, y el lugar donde el público se ubica, ese espacio circular donde el coro canta, digámoslo así, porque es también un recitar cantando aquello, que es la orquesta, es un elemento mediador también espacialmente, pero claro que el individuo importa en la tragedia griega. Yo creo que si leemos la tragedia claro, estoy segura de que estás de acuerdo. Ya es suficiente. En el origen de este encuentro, Víctor estabas, tú también estabas, en la música callada, un encuentro que se hizo, estuvimos escuchando a Shima Aaron, que es un etnomusicólogo que pasó mucho tiempo en África estudiando la música de los pigmeos Aka. En África Central. Exactamente, en el Congo. Era un poco... él venía a decir que en la música de esos pueblos, la música era del pueblo y que no había solistas. No había esa división entre pueblo que canta y pueblo que oye. No había. Y eso es lo que pasaba en el coro. En los coros míticos que quizás ni existieron, que también Nietzsche dice, por ejemplo, cómo surgieron los coros. Los coros surgen cuando en septiembre los vendimiadores van recogiendo el vino y van en los carros y van probando los mostos y empiezan a cantar. Y cantan las tragedias de Dionisio. Y ese es el coro. Y ahí no hay ni solistas, ni hay pueblo que escucha, ni pueblo que canta. Es la comunidad. Ese es el sentido de humanidad. Pero de repente, claro, cantan las desgracias de Dionisio, entonces sale Dionisio a escena y ahí empieza la ópera. ¿Alguna palabra más? José María. Bueno, como compositor quería contaros algo o decir algo que es muy importante, que has apuntado tú, Ana, que a lo mejor no todos conocen, pero que es fundamental para entender ese cambio también a la segunda práctica. Siempre se ha hablado de las disonancias, de la armonía, el uso de otro tipo de elaboración, de madrigalismo, que están cambiando lo de la música religiosa anterior. Pero hay una parte fundamental que habéis apuntado indirectamente los dos y tú más directamente, que atañe al color de los instrumentos, incluso la situación de los instrumentos en escena. Por primera vez en el Orfeo, los instrumentos que están a la izquierda son los que están vinculados con lo infernal. Es algo que aparece también en otro mundo religioso muy diferente que atañe a los instrumentos de viento, suelen estar en el ala norte de las catedrales en el románico. Y por el otro lado, hemos de pensar una cosa fascinante, cómo pasamos de esta música polifónica donde todas las voces están escritas, porque es una música, es una técnica que se llama a capella, lo cual significa que no es solo vocal.
no ha existido en toda la tradición polifónica occidental música solo para voces. Siempre era con la parte con instrumento, siempre, siempre. Solo había una excepción que era la Capella Julia, que precisamente en el Vaticano no permitía que hubiera instrumentos, pero para el resto conservamos siempre las partichelas. Y es una cosa fascinante para ver que siempre hay partichelas, pero con la parte, lo cual significa que a veces no se sabía qué instrumentos había, dependía de la iglesia, de la catedral o de la corte. E incluso en Bach todavía aparecen en sus motetes, han aparecido sus partichelas en archivos y pone violino oppure flauto, lo cual significa que según lo grande que fueran los ministriles en España o la capilla musical donde correspondiera, era así. Pero hablando de esto, el salto fundamental, que para un compositor además es fantástico, es que en el caso de esta segunda práctica y esta ópera que ya tenemos en el 17, no existe un concepto de escritura de toda la parte instrumental. Tú has apuntado, Ana, es verdad que es un instrumento, entre comillas, en realidad el bajo continuo no es uno, sino pueden ser 2, 3, 4, 7, 8, 12, pero siempre son instrumentos basados en un bajo armónico que se desplaza y el desarrollo de la armonía, pues el continuista, el que va haciendo el clave, el órgano, es capaz de saber las armonías correspondientes. Hay que tener una capacidad de improvisación para hacerlo sobre unas bases armónicas claras, pero ¿qué hacen los oboes? ¿Qué hacen los demás instrumentos? Y ahí es donde tenemos una flexibilidad tan grande que una ópera nunca sonaba igual. Y las óperas hoy actuales, los manuscritos que conservamos, en realidad son las partes de las voces y una voz inferior de la que se infiere la armonía. Con el paso del tiempo se van poniendo mucho más los bajos cifrados para aclarar más qué armonía debe haber. Pero qué capacidad de improvisación, variación y de riqueza tenemos ahí. Hablando de lo que tú dices, ya no es la humanidad del tipo que queráis vosotros, los filósofos, sino que ya no se canta lo que está escrito, sino que se improvisa sobre lo que se entiende que podría estar ahí. Entonces asistimos a una individualidad maravillosa que los ejemplos de René Jacob, etcétera, hemos visto que están apuntadas cosas que no apuntó Monteverdi, que son arpegios, tirate y muchas formulaciones de improvisación que atañen a una escritura muy esquemática por parte de los compositores. Creo que ahí estaba uno de los grandes saltos en esta música barroca y abrió la música hacia lo que será la gran revolución de la música instrumental desde el 17. Y eso cambiará totalmente lo que nos va a llegar a los compositores hoy en día, ese gran mundo que nos ha cambiado la ópera y el mundo instrumental. Era solamente un comentario técnico. No, solo una cosa, no olvidar Dido, Eneas, Fairy Queen de Purcell. Esta es otra cosa importante en la historia de la ópera, el lado Inglaterra, ¿no? Y otra cosa que es importante es el Grand Opéra, ópera seria en Francia, ¿no? Con temas tan solos de dioses, ¿no? No humanos, mucho tiempo. No sé si alguien va a hablar de esto en este seminarios, pero es también un muy importante aspecto. De llegada después a Gluck, Mozart, ok. Posiblemente el mejor crítico de las artes, teatro incluido, a pesar de que Rousseau cobraba por sus críticas teatrales. Un día estaban en el teatro la italiana Goldoni, los franceses lo llamaban Monsieur Goldoni, no llegaba la crítica de Rousseau. Y Goldoni tomó uno de los carruajes de Versalles, puso una caja de 12 botellas de un buen Bordeaux y le dijo que lo llevara a la casa de Monsieur Rousseau. Y tuvieron que subir 3 pisos con gran esfuerzo. El valet llevaba las botellas, Goldoni lo saludó ceremoniosamente. Recuerda que había un profundo olor a cebolla
en la casa de Rousseau y le dijo: Monsieur Rousseau, c'est un grand plaisir, vous saluez, mais on attend avec anxiété votre critique. Rousseau dit: non, c'est pas un problème, on verra qu'est-ce qu'on peut faire. Dice: enfin, je ne vais pas no quiero molestarle, aquí tiene usted mi pequeño regalo, estas botellas de la corte que usted sabrá estimar. Y él, con gran estoicismo, dice: me permito tomar solo una botella. Y no le garantizo la crítica. Pero Messier, y el otro se quitaba el olor a cebolla y todo eso. Y dice: ha sido un viaje inútil, decía Goldoni. Pero no quería hablar de Rousseau, quería hablar de Diderot, que es el gran maestro de toda la crítica y que es elegido entre ellos como el referente para algunos elementos que en el primo Settecento jugarán un papel fundamental. Y uno es el gusto y el otro es la crítica. Esos dos son dos productos del Settecento. Y el gusto conllevaba una transformación del usuario, espectador. Es la primera vez que aparece, y utilizando un término que luego será definitivo en los días de Rilke en Ronda, hay una transformación del Ohrenmensch, del hombre que escucha tu música, al hombre Augenmensch, que es el ojo que ve, que mira, y se mete desde el proscenio al interior de la obra. Y el teatro educa al Augenmensch, que adquirirá unas dimensiones extraordinarias. Y la música quedará como en esa retaguardia del Augenmensch. Hay que tener en cuenta que la visión adelanta en su proscenio una situación cuya eficacia inductiva es mucho más importante. Diderot es el único que atisba, esto lo ha descubierto Starobinsky en su Diderot. Te aconsejo ese libro bellísimo porque organiza toda esa innovación que trae. Ha sido tan deliciosa la charla de ustedes. Si no hay alguna observación por vuestra parte rápida, pues entonces...